Político internacional, un amigo ya de la casa, columnista de otras voces ya y de otros programas. Los felicito, de paso los felicito, ¿no? Que están convocados por sus columnas tan interesantes sobre política internacional. Muy buenos días, Cristian, gracias por estar acá con nosotros de nuevo. Buenos días, Macarena y equipo, gracias por invitarme y un saludo grande a toda tu audiencia. No, gracias a vos. Vimos que estás haciendo columnas en distintos medios, en la 530, ¿no? Si no me equivoco, también. Así es, en la M530 he salido, el otro día también he salido en el blog particular de Víctor Ternovsky, que es un periodista ruso muy reconocido, que también fue de la Sputnik. Y bueno, nada, se va extendiendo mi trabajo y por suerte con mucho reconocimiento. No, es que la verdad es muy bueno lo que haces, la verdad que es muy bueno. Muy amable. Y realmente, bueno, te convocamos porque, bueno, ya hace rato que queríamos conversar con vos sobre qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y justamente porque, bueno, ayer se cumplió un año de este inicio de operaciones militares de Rusia, bueno, de esta guerra que ya se está hablando de la entrada en una tercera guerra mundial. Así es. Que nos comentes eso, si pensás que ya estamos ante una tercera guerra mundial, y un poco también analizar el discurso de Putin en lo que fue la Asamblea Nacional. Federal. Sí, bueno, trataré de ser lo más sintético posible. Por supuesto, la operación militar especial, iniciada el 24 de febrero del 2022, ya cumplió un año. Y lejos de estar aminorándose, parece estar agravándose aún más y claro, con la probabilidad muy cierta, muy cercana, de extenderse no solamente por el continente europeo, sino también hacia el Extremo Oriente, dado que se está implicando desde lo discursivo y desde acciones concretas a China como un actor fundamental en el sostenimiento de Rusia en esta guerra. Vamos a hacer un paneo de los últimos meses, básicamente. Sí. En agosto, septiembre, octubre estuvo la famosa o la muy cacareada ofensiva de verano de parte de las tropas ucranianas. A mí me gusta más decirle ucroatlantistas porque de esa manera reflejo el apoyo de la OTAN, ¿sí?, sobre Ucrania, que es obviamente fundamental. Esta ofensiva que tenía como objetivo sacar a las tropas rusas por lo menos de todo el Donbass, de Jersón y Zaporozhye, que son los óblasts, o como quieran llamarlos, repúblicas autónomas de la Federación Rusa, depende de cómo se quiera ver, por lo menos expulsarlos hasta Crimea, no tuvo el éxito esperado, ¿sí? No cumplió los objetivos, tuvo, digamos, una cumplimentación parcial, ¿sí? Porque si bien hubo retiradas rusas, después, digamos, las tropas rusas se afincaron en ciertas zonas del Donbass y también en el margen oriental del río Dnieper, en Jersón. Claro. ¿Qué ocurrió? No solamente no los pudieron sacar y aprovechar la ofensiva de verano, con la cual se habían preparado prácticamente un año la OTAN para poder hacerlo, sino que a partir del 21 de septiembre, cuando el presidente Putin hace una leva de reservistas, de 300.000 reservistas para aplicar en el conflicto, las fuerzas rusas empiezan a fortificar. Y con la llegada del invierno, a partir de enero, empieza a haber no solamente puntos resistentes cada vez más fuertes, sino algunas ofensivas. Por ejemplo, la toma de la ciudad de Soledar, y actualmente está por caer, yo creo que en marzo podríamos tener novedades, la ciudad de Bakhmut, que es como una ciudad dentro del Donetsk, es una ciudad llave porque abriría prácticamente todo el frente ucraniano, haría caer todo el frente ucraniano en ese sector. A partir de ahí, digamos que la OTAN empezó como a entrar en un nerviosismo, y porque existía la posibilidad de un contraataque fulminante ruso que pusiera fin a los esfuerzos de guerra atlantistas. El 20 de enero, no hace mucho, hubo una reunión en Ramstein, que es una base estadounidense en Alemania, de la OTAN, donde se decidió tomar algunas medidas osadas, digamos, para frenar el avance ruso en el teatro de operaciones del Mar Negro. Lo primero que se destacó mucho el caso de los tanques Leopard. ¿Se acuerdan que hubo
durante unas semanas todo una disquisición y una polémica sobre si enviar o no tanques Leopard. Finalmente se decidió que sí, pero eso no fue solamente en la provisión de unos tanques que quizás desde el punto de vista técnico-militar no incidan demasiado, ¿sí?, en el teatro de operaciones. Sino también aviones F-16 y básicamente una implicación de los países europeos, abierta implicación de los países europeos en la guerra de Ucrania. No ya de una manera tan veladamente subsidiada, sino de una manera abierta. Esto, más que una escalada militar, es una escalada política, porque no solamente se decidió eso desde Ramstein, sino que también se decidió las giras del secretario general, que empezaron 10 días después, el 30 de enero, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, por Japón y Corea del Sur. ¿Sí? Fueron muy comentadas, donde explícitamente fue a buscar no solamente ampliar la capacidad industrial ya amplia de estos dos países, para proveer municiones y sistemas de armas al escenario europeo, sino también para implicarlos en un futuro escenario de guerra de contención de China, ¿sí? Recordemos que Japón y Corea del Sur, si bien no son parte formal de la OTAN, han estado en la última cumbre del 29 y 30 de junio del 2022, la cumbre de Madrid. Y obviamente están inmersas dentro de la comunidad internacional, esto lo digo entre comillas, o sea, dentro del occidente colectivo. No solamente eso, tengamos en cuenta otros temas. Mientras sucedía la visita de Jens Stoltenberg en Japón y Corea del Sur, también en Corea del Sur hubo una visita de Lloyd Austin, el ministro de Defensa estadounidense, y Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, a Seúl. Esto ocurrió el 3 de febrero, o sea, apenas días, donde se discutió, y escuchen bien esta palabra, la disuasión extendida entre ambas naciones. ¿Esto qué significa? Supuestamente era para contrarrestar los misiles balísticos nucleares norcoreanos, pero la disuasión extendida no significa solamente una defensa antimisiles, significa la capacidad de contragolpe nuclear. O sea, pasado en limpio, significa que Corea del Sur se nuclearizará, tomará armas nucleares para como un agente occidental en la península coreana. Esto es importante recalcarlo porque Corea del Norte, en general, es un estado colchón, sirve como una zona de amortiguación para que China no entre en contacto directo con las tropas estadounidenses. No nos olvidemos que en Japón y en Corea del Sur hay bases estadounidenses con armas nucleares. Claro, esto es lo que habla Putin del escenario de confrontación global. Exacto. Mientras tanto, el canciller Olaf Scholz, en nombre de Occidente y no solamente como canciller de Alemania, vino a una gira latinoamericana que estuvo en Chile, Argentina y Brasil, donde intentó asegurarse recursos alimenticios y energéticos en nombre de Occidente, no en nombre solamente de Alemania. También, supuestamente, les pidió que contribuyan al esfuerzo bélico. Argentina mucho no tiene para dar en ese sentido, pero yo creo que en realidad era más una tapadera para lo que verdaderamente venía a buscar, que eran recursos energéticos y alimenticios. Mira, justo eso hablamos en el primer bloque. En el segundo bloque, perdón, de mi editorial. Justo hablamos de eso, de cómo ante este escenario global se empieza, bueno, en este caso era sobre Estados Unidos, no sobre los intereses de Estados Unidos en nuestro país, y el litio, ¿no? En los recursos energéticos, claro, y cómo ellos se refieren a acá tenemos agua, bueno, tenemos... Lo dijo Laura Richardson. Claro, justamente hablamos de eso, ¿no? La generala del Comando Sur. ¿De qué papel cumplimos nosotros ante este escenario, no? Pero aparte, ten en cuenta, Macarena, que cuando Alberto Fernández va de gira hacia Rusia y después Argentina participa en forma virtual de la reunión del BRICS abierta, ¿sí? Una semana después Alberto Fernández va en presencia a Alemania, justamente, a la reunión del G7, ¿sí? Donde directamente cambia la postura
de forma sutil, de la forma más sutil posible para no incomodar a China. Recordemos que China es el segundo socio comercial de la Argentina. Pero cambia de forma sutil y donde asegura los grandes proyectos de hidrógeno, de litio, alimenticios, etcétera, etcétera, que quiere emprender con la Unión Europea y con los Estados Unidos, a quien invitó a la UNASUR. Estados Unidos, que UNASUR, que fue creado para no incorporar a Estados Unidos en los asuntos internos de la comunidad latinoamericana, es invitada por Alberto Fernández, presidente de la UNASUR, en la última reunión. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque Latinoamérica está en o formará parte, tendrá un compromiso asumido desde un punto de vista del abastecimiento en una futura conflagración mundial. Por último, y para recalcar, viene el famoso paseo, yo le digo así, el paseo de perro de Zelensky, ¿sí? Que lo sacan a pasear como un Che Guevara de derecha, porque tiene esa pinta, ¿viste? Que lo ponen con traje militar y barba militarizado, Claro, sí, hay como una especie de refrito de la imagen icónica de Che Guevara, y lo sacan a pasear primero por Washington, y luego va a Londres, donde inclusive va al Palacio de Buckingham y se entrevista con el rey Charles III, y luego va a París, donde se ve con Macron y Scholz, el eje franco-alemán, para finalmente pasar a Bruselas, donde es aplaudido a rabiar en el Parlamento Europeo, excepto por Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, que ni siquiera se dignó a saludarlo. Este paseo de Zelensky es como una especie yo digo, es la creación de la iconografía de la resistencia, ¿sí? Es como un paseo mediático, político mediático, porque se está diciendo, en el fondo, Occidente está diciendo, seguimos apoyando a este señor, porque este señor es nuestro alfil, digamos, ¿sí? En esta carrera de extender las capacidades de Rusia y por consiguiente de China para su agotamiento y desfallecimiento. No me quiero extender demasiado, pero podría seguir hablando. No, pero bueno, me quedé, escribiste un artículo sobre, el discurso de Putin, ¿no? Sí, en la Asamblea Federal. Sí. Y la postura es, importantísimo el tema de la suspensión del acuerdo de desarme nuclear. Sí, ese es un acuerdo, se llama START por las siglas en inglés. Sí. Lo que se estaba dialogando era el nuevo START o START 3. Estaba en proceso de diálogo, donde básicamente lo que se acuerda allí es un marco de reducción y de control y de verificaciones mutuas entre Estados Unidos y Rusia, solamente esas dos potencias, sobre sus ojivas nucleares estratégicas y sus lanzaderas, o sea, me refiero a los misiles intercontinentales. Lo que hace Rusia es suspender el diálogo, no retirarse del tratado, sino suspender el diálogo. Claro, porque en realidad lo que habla Putin pone dos puntos básicamente sobresalientes. Primero dice, incluyamos también a otras potencias nucleares. ¿Por qué no incluir a Reino Unido y Francia, que son parte del occidente colectivo y también tienen ojivas nucleares? Está bien, no tienen la cantidad impresionante que tiene Estados Unidos y Rusia, que es el que más cuenta en cantidad, pero sí es importante señalar que debería ampliarse ese acuerdo, porque estas dos potencias medianas, digamos, nucleares, también forman parte del occidente colectivo y responden al mando estadounidense. Esto es importante decirlo, porque la OTAN tiene un mando estadounidense. Entonces estas dos naciones responden a ese mando. Por supuesto, también debería implicarse China y posiblemente la India y Pakistán y, no sé, y Corea del Norte, si es una cuestión de ampliarlo lo suficiente. ¿Por qué no Israel también? El segundo punto es porque, en realidad, Occidente está desafiando a partir de una guerra subsidiada, utilizando a Ucrania para agotar las capacidades rusas, amaga con una extensión continental y me pide verificaciones de mis sistemas de armas más complejos.
Entonces la verdad es que no, es como dice, es como una gran hipocresía. Él dijo la palabra, es el teatro del absurdo, dijo Putin. ¿Cómo me pueden pedir esto, entendés? Pero bueno, y aparte es una señal, como diciendo, bueno, yo no puedo negociar en un ambiente revuelto, ¿entendés? No puedo negociar en un ambiente revuelto. Claro. O sea, lo primero que hay que hacer es desescalar, justamente en un estado de escalada profunda que está incluyendo a China. No se puede implementar este tipo de negociaciones. Empecemos por lo básico. De hecho, en el plan de paz que ha presentado ayer China, fija una serie de premisas ultra básicas que hasta da pudor decirlo. Son unas premisas muy, muy sencillas. Primero, habla de que las partes en pugna trabajen en una misma dirección con un diálogo directo y que no sean respaldadas ni manipuladas por otros agentes. O sea, es una clara alusión a la anglósfera. Recordemos que fue la anglósfera, o sea, Reino Unido y Estados Unidos, quienes frustraron las 5 rondas de negociaciones que se dieron durante todo este año para intentar llegar a un armisticio o un acuerdo de paz o lo que fuera, sea una tregua, aunque sea. Hecho confirmado por el ex primer ministro israelí, Naftali Bennett, que lo confirmó a viva voz. Otra de las premisas de China fue que, por supuesto, hay que oponerse terminantemente al uso de armas nucleares, ¿sí? Como posibilidad inclusive. La otra era que no deben atacar civiles, ni instalaciones civiles. Sí, cuestiones muy básicas de la guerra, ¿no? Muy básicas, claro. O sea, esto significa la desescalada. Obviamente, habla de un cese de fuego inmediato. Primero, para empezar a negociar, lo primero que hay que hacer es dejar de tirar. Punto 1. Entonces... Pero ¿lo ves posible? Porque la verdad, ¿cómo que...? No lo veo posible. Claro, yo veo como que está en su máxima escalada el conflicto, y la verdad que... No, pero aparte, fíjate esto, Macarena. China hace esta propuesta de paz, por supuesto, estas son las premisas básicas, hay una serie que tienen que ver con la desescalada para poder dialogar, y luego hace una serie de alusiones, por ejemplo, al respeto de la soberanía, al concepto de la seguridad indivisible, algo que pretendía Rusia desde que mandó las propuestas a la OTAN y a Estados Unidos el 17 de diciembre del 2021, mirá lo que estoy hablando. Pero bueno, vos sabés cómo reacciona Estados Unidos. Estados Unidos impulsa en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde tiene un liderazgo supremo, una votación para que Rusia se retire inmediatamente del territorio ucraniano. Una votación que no es vinculante, o sea, que no significa que se tenga que cumplir, pero sí marca una tendencia muy simbólica para desequilibrar el pedido chino. En esa votación votaron a favor de la retirada rusa 141 países contra apenas 7 en contra y 32 abstenciones, entre ellas las de India y China. Pero así responde Estados Unidos. Ante una propuesta de paz dice, no, la única paz posible es la retirada total de Rusia. Y me lo legitima la votación de la Asamblea General de la ONU. Mientras tanto, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, se van a Estonia, que es uno de los países más furibundamente rusofóbico, al día de la independencia, que ocurrió justamente el 24 de febrero, el mismo día del inicio de la operación militar especial. Y así dicen que China, Stoltenberg dice que China no es un país de fiar, porque es parte del conflicto, como si ellos no lo fueran. Y Ursula von der Leyen reafirma que la única manera de terminar el conflicto es que los rusos abandonen Ucrania definitivamente, o que sean derrotados militar y económicamente. Cosa que no pareciera que pueda llegar a suceder. Claro, o sea, con ese nivel de inflexibilidad, claro, no hay posibilidad ni siquiera de iniciar una negociación. Ni siquiera de iniciar, porque después uno puede exponer sus intereses en juego y de alguna manera ir
ir dando y cediendo, digamos, ¿sí? Cediendo y obteniendo, mejor dicho, cediendo y obteniendo. Pero de esa manera tan rígida no hay ninguna posibilidad de iniciar una negociación. Aparte, a Estonia, el día de la independencia fue elegido el día en que las tropas rusas dejaron Estonia en el año 1919, para que solamente un día después fueran ocupadas por tropas alemanas, que reconocían toda la zona de influencia del Báltico, el famoso tema del Danzig, que fue un tema que Hitler agarró mucho para extenderse hacia Polonia, un día después. Así que vos fijate qué selectivos que son los estonios, que celebran la independencia de Rusia, para que fue perdida un día después ante las tropas alemanas, pero no celebran. Claro. Muy selectivo. Te marca un poco simbólicamente cuál es su posición. Cristian, como analista internacional, para que esto se comprenda, para el oyente, para el que no está muy en tema, muy metido en el tema, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante para nosotros, de acá uno dice, estamos lejanos, este conflicto, por una cuestión territorial, ¿no? De distancia. Sí. ¿Por qué es importante para nosotros entender lo que pasa? ¿Y cuál crees que puede ser nuestra ubicación en esta coyuntura tan conflictiva, ¿no? Bueno, Argentina, digamos, como posición geográfica está lejana a los focos de tensión calientes, digamos. Por ejemplo, cuando sucede algo en el Medio Oriente, Argentina pareciera que fuera otro mundo, porque no pareciera que no llegara ninguna consecuencia aquí, mucho menos en el Mar Negro, que pareciera que está aún más lejano. Sin embargo, Argentina es parte de un sistema mundo, es un actor del sistema mundo, no está aislado, no está en otro planeta. Por consiguiente, todas las decisiones que se tomen en pos de planificaciones nacionales o corporativas o bloques de asociación, la conectan primero y le influyen. No solamente le influyen desde el punto de vista, desde las tendencias políticas o shocks o booms económicos o los mercados, ¿sí?, a los que Argentina aporta o de los que necesita productos o servicios que siempre se ven restringidos en situaciones de guerra, sino también, por ejemplo, Argentina absorbe migraciones. Claro. O ni hablar, por ejemplo, un hecho generado en China, como la pandemia del COVID-19, terminó influyendo en la Argentina, se llevó 150.000 personas. Claro, Así que imagínate, todos los hechos que se sitúan más hoy con este proceso globalizador, todos los hechos que se sitúan en el mundo de alguna manera repercuten en Argentina. Argentina, con el tema, con la guerra de Ucrania, confeso por las autoridades de gobierno, ha perdido $5.000 millones. Por restricciones de mercado, por encarecimiento de productos, por un proceso inflacionario que se dio también a modo global. Si bien Argentina tiene su propio proceso inflacionario vernáculo, desatado, casi inmanejable, también hubo y contribuyó un proceso inflacionario que se dio a modo global. Claro, entonces todas estas cuestiones, sí, claro, tienen que ver con nuestro país. Y ni hablar lo que decíamos recién, que para sostener un esfuerzo de guerra se necesita mucho y básicamente un esfuerzo logístico, o sea, de producción industrial y de aprovisionamiento de insumos. Latinoamérica, y Argentina en particular, es un país muy codiciado por sus recursos naturales. De hecho, tenemos visitas, la de Scholz, la actividad prácticamente de Virrey, de Mark Stanley, el embajador norteamericano, reasegurándose todo lo que es la zona del litio y los recursos gasíferos de Vaca Muerta. Pero yo pensé que estaban festejando el carnaval. No. Eso es para la foto. Claro. Y fíjate con qué aliados estuvo, fíjate con quién festejó el carnaval. ¿Sí? No, es lo que explicamos en el bloque anterior. Miren, hay que ver qué hay detrás de la foto, ¿no? Porque uno lo que le muestran no es lo que es realmente, ¿no? Claro, o sea, uno dice, no, a nosotros no nos afecta. Claro que nos afecta, porque
Claro los que sí. recursos logísticos de mantención del esfuerzo de guerra están en la periferia. ¿Sí? El sistema industrial lo aporta Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Surcorea, que son las potencias industriales. Pero así, en Japón y Surcorea probablemente pueda ser una zona devastada si se Claro. ocurre la desgracia de desatarse una conflagración. Pero las zonas periféricas donde no llegaría la guerra, por lo menos en forma directa, sí llegarían los efectos de la guerra. Y los recursos naturales son fundamentales para su mantenimiento. Claro, claro. Y en esa ecuación entra Argentina. Claro. Sin duda. Y te voy a llevar más a la coyuntura política nuestra. Sí. ¿Crees que algún proyecto político, que estamos a meses nomás de las elecciones, que realmente represente nuestros propios intereses geopolíticos? Porque, por ejemplo, ahí lo vemos a Larreta y, evidentemente, celebrando el carnaval con el embajador de Estados Unidos, bueno, ya sabemos para dónde va. Del otro lado, tenemos ¿cuál puede ser el proyecto? ¿El kirchnerismo? ¿Cristina? Bueno, la verdad de tu opinión te digo, ¿no? Es muy difícil separar la paja del trigo, digamos. Claro. En el frente de todos tenemos corrientes muy ambivalentes. Es un poco cocoliche el frente de todos. Sí, tiene una... Casi que, te diría que carecería de una identidad. Porque de hecho hasta el mismo gobierno de Alberto Fernández fue bastante pendular en lo que es internacional. Es muy pendular. Y claro. Bueno, vos fijate, recién te comenté, sí, una sí. semana fue a Moscú, dijo que necesitaba el apoyo de Rusia, que Argentina se brindaba como cabecera de playa prácticamente de Rusia en Latinoamérica. Lo dijo él, no lo estoy inventando yo. Y una semana después fue a Alemania al G7 y arregló acuerdos sobre provisión energética y alimenticia con las potencias del G7. Por otro lado, Argentina es candidata a ingresar al BRICS. Es candidata. Vamos a ver si ingresa, porque es muy difícil mantener una neutralidad en una situación de puja tan clara y tan pura, digamos, en este mundo. Argentina, por otra parte, se sumó a la iniciativa de la Franja y la Ruta, China. ¿Sí? Sí. Entonces, Alberto Fernández tiene o el Frente de Todos, o el peronismo heterogéneo, no sé cómo llamarlo ya, tiene una política pendular, lo más pragmática posible. Eso es lo que él pretende, por lo menos, ser lo más pragmático posible. Desde la oposición no hay ningún pragmatismo en ese punto de vista, sino básicamente, por lo menos lo que yo aprecio, una sumisión a los intereses estadounidenses y hay como una mentalidad colonial, básicamente. Sí. Exactamente, es eso lo que ocurre, hay una mentalidad colonial, de sumisión. Del otro lado, por lo menos se intenta tener cierto nivel de capacidad decisoria independiente. Es muy difícil con una deuda con el FMI tan grande como tenemos nosotros mantener una situación de independencia. Argentina tiene una paradoja en sí misma, porque por un lado tiene como acreedor al FMI, cuyo principal accionista son los Estados Unidos de América, y los bonistas de carácter anglo-estadounidense israelí, como BlackRock, por ejemplo. Pero, por otro lado, uno de sus socios comerciales y principales es China, que es el que más ayudó a las obras de infraestructura argentina. Y es más, por ejemplo, con el swap de monedas, también auxilió en los constreñimientos financieros. Entonces, tiene que hacer un equilibrio entre no incomodar los intereses estadounidenses, que son históricos en la región, no solamente en la Argentina, en la región, es el patio trasero, ¿sí? Y
la Rising Star, la estrella fulgurante de China, con su iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿sí? Argentina, que exporta básicamente commodities, son el producto fundamental que demanda China, claro. pero que ahora demandará también el G7. Entonces, tiene que tener un equilibrio. No sabría, a mí me gustaría aún una postura aún más soberanista, ¿sí? A mí en particular me gustaría. Sí, a mí también. Pero puestos a elegir, porque en eso consiste la democracia, no es idealista la democracia, hay como opciones de elecciones, como multiple choice. Sí. Creo que la postura actual del Frente de Todos es mucho más medida, es mucho más, por lo menos pretenciosamente independentista, que la de la oposición. Pero es difícil. Sí, es difícil, porque justamente por esta... Es difícil, sí, ser soberanista en estas situaciones. Hay que tener espalda, digamos. Claro, ¿sí? claro. Argentina hoy por hoy no la tiene. Tiene un banco central que está suplicando dólares para recomponer sus reservas. Entonces Argentina no tiene mucha espalda, no tiene mucho poder negociador en ese aspecto. Va a hacer lo que pueda. Claro, y eso depende también de la firmeza política de sus dirigentes. Es lo que es, y aparte, bueno, justamente también el Frente de Todos es un espacio donde es sabido que existen muchas diferencias, y en esto también. Así que, Cristian, la verdad que es un gusto hablar con vos para poder entender, para ayudarnos a comprender lo que pasa en el mundo, y te agradecemos y bueno, te invitamos a seguir conversando con nosotros. Por supuesto, siempre a tu disposición, Macarena. Tú me has abierto las puertas de la radio y yo estoy muy agradecido por eso, y cada vez que me convoques, allí estaré. Muchísimas gracias, Cristian, hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo a todos. Saludos. Bueno, estamos hablando con Cristian Cirilli, analista político internacional, para entender lo que pasa en el mundo y